Hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios que podemos seguir estudiando su palabra y queriendo escuchar su voz. Bienaventurado aquel que oye las palabras de este libro y las guarda, porque recibirá recompensa del Señor. Bien hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie en estas cápsulas. Vamos a iniciar una serie llamada Los Milagros de Jesús. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Bueno, vamos a estar mirando los milagros que Jesús hizo, que algunos milagros, o la mayoría de ellos, son un respaldo, pero también es una confirmación de algo. Los judíos, vemos en 1 Corintios que dijo Pablo, que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, los milagros que se narran en los evangelios tienen, en este caso, una esencia que debemos buscar al analizar cada uno de los milagros que los evangelios nos muestran. Entonces vamos a empezar con esta serie y espero yo que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros al estar analizando estas cosas. Pero primero vamos a abordar un poco este tema. El primer tema que vamos a ver es milagros. Milagros. Voy a definir qué es un milagro. Porque muchos de los milagros de Jesús tienen un propósito específico y eso es lo que queremos analizar. Pero primeramente, en este primer punto quiero analizar esto. Entonces, como introducción quiero ver esto. ¿Qué es un milagro? Comenzaré con un relato sobre esto, porque hoy muchos dicen que Jesús era un ilusionista, porque hay milagros que se mencionan en la Biblia que básicamente son imposibles de creer. Milagros como devolverle la vista a un ciego de nacimiento. O sea, hoy la ciencia ha avanzado mucho, pero no hemos llegado al punto de que alguien que tenga una ceguera vuelva a ver, hacer que algunos conexiones de los ojos puedan volver a funcionar. No hemos llegado hasta ese punto. Tampoco hemos llegado hasta ese punto de restablecer un miembro que está totalmente paralizado, que está totalmente perdido. No hemos llegado hasta ese punto. Hay muchos que pues tienen que amputarles un miembro y hay prótesis, pero Jesucristo no utilizó prótesis. Jesucristo restauró completamente a un hombre que tenía la mano seca, o una mujer que estaba encorvada, que podemos decir de gente que estaba leprosa, y la lepra no había ningún remedio en esos tiempos que pudiéramos decirle untarle tal cosa, inyectarle tal medicamento, poder hacer otras cosas. No había eso en esos tiempos, no había. Y por eso el leer las escrituras, pues encontramos milagros que son difíciles de creer. Científicos de los Estados Unidos e Israel idearon una teoría que Jesús tal vez caminó sobre hielo cuando caminó sobre el mar. Bien, ellos ya están ideando que una explicación que podría darse a este milagro es que Jesús caminó sobre el hielo en una época, o estas cosas dijeron así, en evidencia de dos periodos de enfriamiento climático en la región hace unos 1900 o 2000 años. O sea, que por estudios del suelo, del agua, se cree que hubo un congelamiento en esos momentos. Entonces ellos dicen que este hallazgo podría ofrecer una explicación científica a lo que muchas personas consideran algo sobrenatural. Y podemos decir que muchos milagros de Jesús, o la mayoría de ellos, no pueden estudiarse científicamente. ¿Por qué? No se pueden volver a repetir. Entonces, científicamente no podemos comprobar que efectivamente se dio de esa manera.
Entonces, veamos cómo gente que se dedica a lo científico y que sin duda se basan en la experimentación, sin embargo, cuando hablamos de las obras de Jesús, les cuesta creerlo. Y lo ponen en tela de juicio y no podemos decir que no se vale cuestionar. Creo que por el cuestionamiento, por hacernos preguntas, podemos llegar a ciertos razonamientos y a ciertas verdades. Pero el hecho de no encontrar explicación desacreditan lo que se ha mostrado. Eso es el problema con estas personas. Ahora, la palabra milagro se usa de muchas maneras diferentes. Por decir, muchos dicen esto. La palabra milagro se utiliza de muchas maneras diferentes, pero no quiere decir eso. Por decir, miren, es que es un milagro que mi equipo le haya dado la vuelta al marcador. Muchos dicen así. Es que fue un milagro que mi equipo le haya dado la vuelta a ese marcador porque el partido estaba perdido. Pero por un milagro, algo que aconteció, pudimos hacerlo. Otros dicen de esta manera. Es que en aquel choque yo estuve cerca. Pero fue un milagro que no me tocara vivir ese mal momento. Como lo dicen. Fue un milagro que a mí no me tocase vivir ese mal momento. Si bien cada uno de estos ejemplos se relaciona con un sentimiento de asombro, ninguno describe la clase de milagro que Jesús realizó. O sea, aunque parece asombroso de que, wow, te salvaste de un tiroteo, te salvaste de que tu avión chocara, te salvaste de que tu coche se estrellara, y parece algo asombroso, pero no se compara con las cosas que Jesús realizó. En Lucas, diciendo que, ya expliqué que es un milagro, en Lucas capítulo 6, verso 17, leemos esto. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Dice que la gente en estos versículos llegaba de muchos lugares a presenciar el poder de Jesús para sanar personas y echar fuera demonios. Los enfermos y los discapacitados hacían un gran esfuerzo por tan solo tocarlo. La vista de los ciegos era restaurada, las extremidades atrofiadas volvían a la normalidad. Los autores metafísicos sugieren que el Señor aprovechó poderes paranormales que cualquier persona iluminada podría tener. Esos de la metafísica son aquellos que declaran y piensan que porque lo dicen y lo piensan y se ven en 5 años adelante, que están allí visualizando su gran empresa, su gran casa, su gran coche, su gran viaje, piensan que lo van a obtener. Y piensan que Jesús fue así. Entonces, ¿qué preguntas hay que considerar al observar los milagros de Jesús? Hay que hacernos preguntas para guiarnos al punto correcto. Entonces, ¿qué preguntas podríamos observar al considerar o al observar los milagros de Jesús? Bueno, hay 4 preguntas que podríamos considerar al observar los milagros de Jesús. Número 1, ¿cómo utiliza la Biblia el término milagro? Hay que ver en qué punto se sitúa esa palabra. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, de acuerdo al contexto y de acuerdo a todo lo que se está mirando en ese milagro. No es solamente sacar la palabra y darle el sentido que yo quiero darle. No, sino darle el sentido que el contexto le está dando. Número 2, ¿qué tipo de milagro hizo Jesús? ¿Qué tipo de milagro? Puede ser sacar un demonio, puede ser sanar una enfermedad incurable, sanar una enfermedad terminal, resucitar un muerto, que también lo hizo, que me dicen por de caminar en el agua, que podemos decir también sobre la alimentación de muchas personas. ¿Qué tipo de milagro? Número 3,
¿Por qué Jesús hizo milagros? Ahora hay que entender esta parte también. ¿Por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué no simplemente Jesús predicó el evangelio y estuvo ahí haciendo adeptos y discípulos y a lo mejor fundar un seminario, fundar una escuela? ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Jesús predicaba y hacía milagros? Y número 4, ¿por qué los milagros de Jesús crearon controversia? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual, por decir, ver a un ciego de nacimiento que fue enviado al estanque del Siloé, y cuando regresa viendo, la gente se pregunta si era él, y muchos decían es él, otros decían a él se le parece, y él gritaba yo soy, yo soy, yo soy, y la gente quedaba atónita porque decía, ¿cómo es posible que un hombre que nació ciego, fuese sanado ahora? Era un milagro extraordinario. Entonces, debemos observar los milagros de Jesús bajo estas 4 perspectivas. Entonces, quiero abordar estos puntos a lo largo de esta serie. Quiero abordar estos 4 puntos y después ir viendo algunos milagros de Jesús. Y voy a comenzar por el primero, el cómo utiliza la Biblia el término milagro. Vamos a analizar ahora en esta cápsula, en esta enseñanza pequeña, cómo utiliza la Biblia el término milagro. ¿Okay? El Nuevo Testamento usa 3 palabras para referirse a un milagro. El Nuevo Testamento tiene esas 3 palabras que son señal, prodigio o maravilla. ¿Okay? Esas son las 3 palabras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a un milagro. Señal, prodigio o maravilla. Bueno, ¿qué significa? Vamos a ver la primera, señal. Significa que es una evidencia visible del obrar sobrenatural de Dios. Y tengo un ejemplo que está en las Escrituras sobre este pasaje o sobre esta definición. Estamos viendo el punto señal. En Mateo capítulo 12, verso 38 vemos esto. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Vean cómo lo dice, y son aquí los escribas y los fariseos. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vean cómo lo dice Jesús y utiliza la palabra señal. En Juan capítulo 2, verso 11 dice, pero este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En este pasaje en específico, la palabra señal viene de una palabra griega semeión y significa específicamente o ceremonialmente o algo sobrenatural, algo que no se puede ser explicado mediante las leyes físicas. El uso de señales para confirmar la obra de Dios tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Los auténticos mensajeros de Dios se distinguían de los falsos por medio de los milagros que acompañaban su mensaje. Es decir, al pedir en este pasaje de Mateo capítulo 12, verso 38, al pedir los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, era algo que era algo normal de pedir, ya que en la antigüedad los profetas o los caudillos de los jueces o los mismos reyes que fueron respaldados por Dios hicieron cosas extraordinarias por medio de la mano de Dios. Entonces era normal pedir una señal a alguien que se creía profeta. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en Génesis capítulo 12, verso 1, dice ahí que Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y de la casa a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, por ejemplo, a medida que se desarrolla la historia de Abraham y de la nación de Israel, esta fue marcada no solo por eventos sobrenaturales, sino también por profetas que recibieron señales por manifestar la autenticidad del mensaje que Dios quería que su pueblo elegido creyera y aceptara.
Es decir, aquí vemos el inicio de la nación judía, vemos el inicio de la nación de Israel que comenzó en Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero hay ciertos factores que identifican a Abraham. Uno, un hombre de edad avanzada. Dos, sale de un lugar donde ya tenía todo y sale a un lugar, vamos, básicamente sin nada, sale sin nada para obtener algo más. O sea, aquí en Ur de los Caldeos, Abraham, tú ya eres grande, pero te voy a sacar de aquí para hacerte más grande. Y eso es algo difícil de creer. Solamente Dios podría hacer eso. Cuando dice aquí, haré de ti una nación grande. A ver, ya estaba en una nación grande. Ya estaba. Pero él pertenecía a una nación. Y aquí le está diciendo que Abraham, de él saldría otra nación más grande de la que él saldrió. Entonces, debido a esta herencia, la audiencia judía del primer siglo buscaba señales como medio para probar las afirmaciones de su supuesto profeta. Entonces, en este contexto, los milagros de Jesús sirvieron como indicio de que él no era un falso profeta, sino un mensajero de Dios. Para eso sirvió una señal. Ahora pasaremos a definir otra palabra que se utiliza para esto. Otra palabra más, prodigio o maravilla. Prodigio o maravilla. Esta es una palabra relacionada con los milagros y vemos estos pasajes donde se ve esta palabra. En Mateo capítulo 2, verso 9 dice esto. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, tal cosa. Dice aquí que todos se asombraron. Veamos otro pasaje. Aquí prodigios de este punto, este punto de prodigios viene de una palabra griega teras y significa algo que produce, que al verlo te maravilles y digas, wow, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vean lo que dice el pasaje, dice que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. Es un milagro que deberíamos analizar mucho, hermanos, y es porque no solamente fue que se levantara el cojo. Cuando una persona no tiene ejercicio en sus miembros, empiezan a adelgazar, porque su músculo no está ejercitado. Por lo tanto, alguien que tuvo mucho tiempo, por decir, una gente que estuvo mucho tiempo en cama, y de repente trata de levantarse y hacer un deporte, corre el riesgo de sufrir una fractura. ¿Por qué? Porque no tiene el entrenamiento necesario ni la fuerza en sus músculos y en sus huesos para hacer una actividad de esa magnitud. No solamente este hombre se levantó, sino que cargó su lecho. Y luego dice que salió delante de todos, es decir, no era que alguien le ayudara o eso, salió como alguien normal, como alguien que nunca había estado cojo. Y de manera, dice, que todos se asombraron. Ese es un prodigio. Un prodigio es que es algo extraño que se hace, que el espectador se maraville. Se maravilla. Tanto creyentes como incrédulos quedaron atónitos ante los milagros realizados por Jesús y posteriormente por sus apóstoles. La misma idea de asombro al ver la actividad sobrenatural de Dios también se registra en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 14, verso 30, dice ahí, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho, que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo vio este gran prodigio de Dios, y eso causó un efecto de maravilla, temor y asombro. Eso es un prodigio. Algo que tú dices, wow, esto nunca lo habíamos visto. ¿Qué es esto que está ocurriendo? Otro ejemplo más, lo vemos ahí en primer libro de Reyes 18:38, que dice, entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, a un prodigio, una maravilla, y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, un prodigio, una maravilla, es algo que produce un asombro, y dices: wow, ¿cómo fue esto? Wow, ¿cómo Dios respondió? Aquí vemos aquí a Elías, que respondió Dios por medio de fuego. Asimismo, en la vida pública de Jesús, los registros del Evangelio declaran que en presencia de muchos testigos hizo grandes prodigios. Jesús restauró tejidos dañados o ausentes en cuerpos humanos e incluso resucitó muertos. El impacto sobre aquellos que presenciaron estas cosas fue atonizar o asombrar no solo a personas que vieron eso, sino a millones de gentes que se enteraron de lo que Jesús había hecho. Era increíble lo que se escuchaba del maestro. Y por último, el tercer término que quiero es milagro. Milagro. En Mateo capítulo 11, verso 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Otro pasaje más, lo vemos allí en Mateo 13:54, y venido su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Estaban como atónitos. Eso es lo que veíamos, ¿no? Pero ¿por qué estaban como atónitos? Por lo cómo les enseñaba, dice, y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí la palabra milagros viene de la palabra griega dunamis, que significa poder milagroso, capacidad de dar poder poderosamente. Cuando se habla de esta palabra nos referimos a la energía divina que los produce. Por eso dice el versículo de Hechos, dice: hacia Dios, ahí está el dunamis. O sea, lo que hacían los apóstoles no era de ellos mismos, había un poder sobrenatural que venía de Dios y se hacía manifiesto a través de los apóstoles. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra para describir los milagros que realizaron por Jesús de Nazaret y sus apóstoles. Dentro del alcance más amplio de la Biblia, Dios utiliza tal poder para crear y sostener las leyes de la naturaleza, es decir, se utiliza dunamis para sostener el mar que no pase su límite, para sostener los ríos, para sostener las montañas, para sostener una isla, se utiliza dunamis. También en momentos importantes de la historia, Dios usa el mismo poder para alterar milagrosamente estas leyes naturales y confirmar así la credibilidad de sus mensajeros. Por decir, cuando Isaías le dijo al rey Ezequías que iba a vivir más y entonces el reloj retrocedió 2 horas. Eso es dunamis. Entonces, el poder de un milagro es, por un lado, similar a las maravillas de la naturaleza y por otro, distinto a ellas. Sin embargo, confundir las maravillas de la naturaleza con milagros se malinterpretan porque las señales son eventos raros colocados cuidadosamente en la historia. Son señales, o sea, son cosas que sucedieron en ese momento para dar un énfasis a algo. Entonces concluimos esto. La clase de milagros que Jesús hizo son una excepción, no la regla. Es decir, hay muchos milagros que nunca se van a volver a repetir. Nadie más los hará más que Jesús. Muchos de los milagros que vamos a ver y que vamos a estudiar durante esta serie nunca más se volverán a repetir. Nunca más. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Cuando la Biblia presenta un milagro, describe un evento que no puede explicarse mediante las leyes de la física. Por esta razón, muchos científicos seculares dudan de los milagros de Jesús. ¿Por qué? No tienen una explicación de acuerdo con las leyes físicas. ¿Por qué? Bueno,
porque es dunamis, poder milagroso. Entonces estaremos viendo durante esta serie esos milagros que Jesús realizó y estaremos analizando esta parte, pero la primera cosa que vimos hoy es ¿qué es un milagro? Y un milagro es algo que describe un evento que no puede explicarse mediante leyes físicas. Por esta razón, muchos no quieren creer un milagro porque científicamente no se puede comprobar. Y es así. ¿Saben por qué? Porque para que algo sea científico tiene que volver a repetirse. Y hay milagros, la mayoría de ellos, que nunca más volverán a repetirse. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente cápsula. Bendiciones.